No me escucho, ¿verdad? Yo sí te escucho. ¿Te escucho, maestro? Sí, yo te escucho. Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, tengo que quitar mi micrófono para que hable él y viceversa, ¿no? Intercalarlos. Yo no escucho nada conocido cuando no entra. De hecho, los tengo que quitar. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Creo que ya resolvimos la parte del feedback. Perfecto. Muy bien. Bueno, retornamos entonces. Estábamos, maestro, el programa pasado hablando acerca de las formas en las que el ser humano es capaz de percibir la música. Entonces, hablábamos de muchas formas, ¿no? Es decir, hay gente que, o en general se entiende que la música se puede apreciar de diversas formas. Sin embargo, existen, digamos, como partes muy específicas de la música que el público en general, quien nos está percibiendo, no conoce o no conocía antes del primer programa. Estábamos hablando, por ejemplo, de cómo percibimos los hertz, cómo percibimos los armónicos, cómo eso nos da un timbre y nos causan ciertas sensaciones. Entonces, justamente, creo que esa es la parte elemental de esta plática, esta charla, las sensaciones, la percepción. Entonces la pregunta es justamente cómo empezamos a percibir la música. Les comentaba yo el primer programa que existe una disciplina que se ha encargado de estudiar justamente la percepción y cómo nos afecta la música, pero como una ciencia, claro, ¿no? Como una ciencia estudiada a profundidad, porque si bien todos hemos tenido ciertas experiencias musicales, desde que nacemos, por supuesto, podríamos llamarnos expertos en percibir la música de alguna manera. Por otro lado, quizás no conocemos el estudio a profundidad de por qué resaltan ciertas emociones con esta tonalidad, por qué esta cadencia hace que me sienta de esta manera, por qué por lo general una pieza que está escrita en una escala mayor me hace sentir alegre, por ejemplo, en términos generales, y por qué una que está escrita en menor me hace sentir quizás triste, melancólico, ¿no? O cómo es posible que alguien que escriba una pieza en mayor, esa pieza me haga sentir a mí triste o melancólico o alguna otra emoción, ¿no? Todo esto está estudiado por una disciplina en la cual usted es experto, que es la musicoterapia, ¿no? Que incluso pues hemos tenido oportunidad de hacer algunas investigaciones juntos, algún trabajo juntos por ahí. Entonces, pues justamente es lo que me gustaría retomar para este programa y adentrarnos un poquito cómo esta percepción musical se puede estudiar a partir de una disciplina como una ciencia. Y desde ese punto de vista, usted como musicoterapeuta, maestro, bueno, dado que el programa se llama Escucha Consciente, que estamos viendo distintos tipos de escucha, ¿cómo es para usted, desde un punto de vista de musicoterapeuta, la escucha consciente? ¿Qué entiende usted como escucha consciente? Bueno, hay varias cosas aquí en la escucha consciente que podríamos decir que cuando escuchamos, Oscar, escucha el retorno de nuevo. No sé si tuvieras que apagar tu micrófono o algo así. Ok, perfecto. Pues la escucha consciente sería aquella escucha en la cual nosotros prestamos atención. Y atención de alguna manera, ¿no? Había varios tipos de escucha consciente. Una escucha consciente sería la que hacen los músicos cuando están, digamos, tocando una pieza, ¿no? Y luego está otro tipo, ¿por qué? Porque son conscientes de cuál es la armonía, de cuál es digamos, su forma, su estructura, ¿no? Y luego hay otras escuchas conscientes que quizá no son tan conscientes en el sentido de saber lo que pasa. Es decir, nosotros sí, como terapeutas, debemos saber esta escucha, qué efecto puede causar al paciente o a la persona que la escucha. Mientras que nosotros, cuando estamos, el paciente no tiene por qué saber esa conciencia de la escucha, ¿no? Sino que se va dejando llevar por esa escucha. Ejemplo de eso sería, por ejemplo, ahí en un lugar de comida rápida, ¿no? Donde ponen música muy fuerte, tal.
nosotros no estamos conscientes, es decir, no estamos prestando atención a esta música, pero sí esta música nos afecta, porque nos hace sentir como incómodos y por lo tanto nos marchamos, ¿no? Comemos y nos marchamos, porque también en el negocio le interesa que hagamos eso. Si vamos a un restaurante más de lujo, pues muy probablemente hay una música que nos ayude a quedarnos allá porque nos da un marco de tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les interesa que nos quedemos allá platicando y tomando o comiendo, lo que sea, porque allá es donde está su negocio. Entonces, digamos, podríamos tener escucha consciente a varios niveles, ¿no? Es aquella escucha que somos conscientes porque le prestamos atención a lo que está pasando, o aquella escucha que, aunque no le prestemos la atención, tiene efectos sobre nuestra emoción, sobre todos nuestros procesos, ¿ok? A veces nos despiertan, nos conectan con cosas vividas. A veces, depende de cómo nos pueden, con una sucesión de músicas, nos están, digamos, poniendo al lado de estados emocionales. Y por lo tanto podemos pasar de un estado emocional, digamos, de carácter o de dependencia triste o depresiva a un estado emocional más contento. Eso no lo hacemos en un momento. Evidentemente, en un proceso terapéutico, en una sesión, no basta, pero sí en esta sesión, ahí sí tomas conciencia a través de la música que puedes vivir diferentes estados de ánimo. Si yo te conecto con un estado de ánimo alegre, aunque tú estés triste, te das cuenta de que no tienes la imposibilidad de estar en contacto con una paz, por ejemplo, ¿no? Y esto es una de las cosas que tiene esta escucha. Entonces, yo más que la escucha consciente como tal, diría la escucha inconsciente, ¿no? La escucha esa que está allá y que realmente te ayuda o te puede ayudar a generar cambios emocionales o bien también a darte tranquilidad o, ¿por qué no?, a alterarte o a ayudarte a concentrar o a ayudarte a dormir o a ayudarte a partir de una inducción a que por ejemplo, tengas la sensación, disminuya la sensación de dolor. Claro, se me hace muy interesante lo que está mencionando, maestro, porque justamente hablábamos el programa pasado de una escucha consciente y yo lo dirigí en una forma en la cual hablamos de una conciencia quizás un poquito mayor que cuando no se comprende cómo funciona la música o cómo la recibimos, ¿no? Les ponía el ejemplo de cuando comemos algo, una barrita, ¿no? Leemos las instrucciones y dice maltodextrosa, colorante amarillo número 4, 6, lo que sea, glutamato, eso, lo que quiera, ahí están. Y entonces ya uno decide, ok, me lo voy a comer, o alguien decide, bueno, no me lo voy a comer porque ya sé lo que... Pero ya hay una conciencia un poquito más allá que cuando no se sabía qué ingredientes tiene por lo menos, ¿no? Entonces, partiendo de ese ejemplo, cuando hablábamos, por ejemplo, de los hertz, hablábamos de los armónicos, de cómo entra toda esta energía acústica a nuestro oído, se va transformando en energía mecánica, hidráulica, eléctrica, y finalmente se expresan emociones, porque así lo puede codificar nuestro cerebro. Entonces, quizás hay ahí alguna perspectiva más consciente. Sin embargo, con lo que usted nos comenta ahora, va el concepto de consciente o inconsciente más allá a la práctica, ¿no? Entonces, tomamos como ejemplo una práctica musicoterapéutica en la cual usted nos dice, bueno, el paciente o el cliente o la persona directamente no es necesario que tenga una escucha consciente. Sin embargo, sí es necesario que quien lo esté aplicando y quien aplique los conocimientos, lo aplique de manera consciente, ¿cierto? Un detalle, lo que es la escucha, visto de esta manera, sí tiene que ser consciente de la escucha. De lo que no es consciente es de lo que está pasando en la música, es decir, de si es un acorde de do mayor, un acorde de lo que sea. Por eso a veces es difícil hacer musicoterapia con algunos músicos, en este sentido, porque ellos, evidentemente, tienen esa conciencia técnica de lo que sería la música, ¿no? Y de esta manera, claro,
¿Cómo lo manejamos? Hay algunas técnicas. Yo manejo mucho la técnica de la inducción. Inducción en el sentido de que yo hago primero unas relajaciones o una conciencia del aquí y el ahora. El hecho de estar en este momento es muy importante. El hecho de no tener distractores externos es muy importante. El hecho de poder direccionar hacia dónde puede estar el paciente o qué queremos trabajar es muy importante. Y luego, una vez tienes ese proceso, lo que estoy es haciéndolos una inducción hacia algún lugar, ¿ok? Y esa inducción, que puede ser, por ejemplo, no sé, ahora tú, pues cuando escuches la música, te dejas llevar por ella, pero ya le he inducido que vaya a un prado, descalzo, por ejemplo, para notar esta sensación en la tierra y simplemente que se deje encontrar, porque él le busca, que investigue con quién se encuentra, ¿no? Claro, normalmente cuando vas a eso, ¿con quién te vas a encontrar? ¿Qué es lo que te va a venir a la mente? Cosas que tienes seguramente para resolver. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y en ese sentido sí que hay una conciencia de la música, sí es consciente, pero no consciente desde el plano de lo que sería la escucha de los elementos, la escucha de la parte técnica de la música. Pero tienes que estar con conciencia plena totalmente para dejar llevarte por la música. En ese sentido sí es la conciencia. Claro, de hecho, a mí me remonta con el ejemplo que usted está poniendo a una sanación. Hablamos en específico ahorita, por ejemplo, de una sanación pudiera ser emocional, ya que hay algún encuentro con algún problema que se pueda trabajar, hay un encuentro con situaciones que nos provocan emociones y de pronto se pueden quedar pendientes a lo largo de los años. Y en una sesión musicoterapéutica o en algún acontecimiento, en alguna experiencia musical pudiera brotar y pudiera trabajarse en el momento. Entonces, por ejemplo, mucha gente asocia cuando yo les llego a platicar de musicoterapia, cuando llegan a escuchar de musicoterapia, lo asocian con una sanación emocional. Y incluso hay muchas incógnitas, ¿no? Llegan a preguntar, oye, ¿qué abarca, no? Es nada más si estás triste, si necesitas resolver un problema. ¿Podría usted decirnos qué áreas abarca la musicoterapia en cuanto a sanación, además de lo emocional? Ok. Sí, primero quisiera hacer un pequeño inciso en que, claro, hay muchas cosas emocionales que influyen en algunas de las otras áreas, ¿no? Pero vamos a concretar un poco más. Es decir, por ejemplo, si entendemos la parte emocional para el crecimiento personal, eso podría ser un trabajo, digamos, musicoterapeuta, que es en el que tú más o menos estás comentando, que es lo que se conoce más. Pero claro, por ejemplo, yo puedo trabajar con una persona con musicoterapia antes de que le hagan una intervención quirúrgica, ¿no? ¿Qué trabajamos? Claro, trabajamos la ansiedad, trabajamos el estrés, porque luego, ¿qué es lo mismo que trabajan la noche anterior, por ejemplo, los anestesiólogos o los doctores que les dan, ¿cómo se llama eso? Bueno, les dan el medicamento para que se tranquilicen y, evidentemente, esa bajada pues hace que la anestesia pues haga mejor efecto, ¿no? Ok, entonces, una vez eso está hecho, pero cuando te despiertas, ¿ok? Ha hecho todo el efecto para el fin, pero cuando te despiertas, pues la ansiedad continúa, porque la relajación es muscular, básicamente, ¿no? Física. Con la musicoterapia trabajamos esa parte de la ansiedad preoperatoria, y con eso, ¿qué pasa? Te relajas. Tienes el mismo efecto que con el diazepam. Te relajas, pero además tienes la relajación emocional. Es decir, emocionalmente, pues te rindes, te sueltas al doctor, confías en él, ¿no? Entonces, sí, en cierta manera es trabajar desde las emociones, pero desde un aspecto un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos musicoterapia en oncología, ¿qué pasa? Pues bueno, lo que estamos trabajando es la capacidad, la parte emocional del paciente en este punto. ¿Ok?
que se sabe que cuando el paciente emocionalmente está bien, puede cambiar una actitud, y sí sabemos que las actitudes ayudan, pueden ayudar junto. A veces pues necesitas el medicamento, a veces la actitud puede ayudar a las cuestiones de defensas inmunológicas. Eso se sabe también a través de ahora los estudios de neurología, ¿no? De hecho, los estudios de neurología muy extendidos, porque técnicamente se han facilitado a partir del siglo XXI, a partir del año 2000, más o menos, nos dan lo que afecta al cerebro cuando hacemos cosas, ¿no? Y de hecho, las emociones podrían ser descargas químicas, que no son más que descargas eléctricas en el cerebro, y por tanto podemos estar viendo, con la música, variar esas, digamos, químicas, y por lo tanto variar los conceptos de emociones, ¿no? Es decir, si una persona hay personas que siempre delante de un estímulo, aunque ganen la lotería, ven solamente los problemas, ven solamente la parte negativa, ¿no? Eso es porque generan unas conexiones neuronales que siempre están conectadas y ven eso. Tienes que romper con eso. Una vez rompes con eso, pues ya generas otra manera de ver, ¿no? La música ayuda mucho a que se pueda romper esto. Luego hay que trabajarlo, evidentemente, ¿no? ¿Con qué? Ya luego pueden haber muchas terapias que van desde las más holísticas a las más clínicas, ¿no? Ya luego cada uno con lo suyo. Lo que pasa es que sí tiene la ventaja esta música, ¿no? Es como catalizador, es muy, muy potente. Yo pongo un ejemplo. Nosotros estamos muy influenciados por las películas norteamericanas, gringas, en este caso, ¿no? México también está en Norteamérica, pero gringas. Y a mí, por ejemplo, sí me sorprende mucho y no me gusta culturalmente el hecho del final de las películas, que siempre es una apología de la manera de vivir de allá con esa música. Y me choca. A mí no me gusta porque me siento manipulado. Pero con la música que usan, casi nunca puedo evitar que no se me haga un nudo en la garganta. Eso quiere decir que aunque yo soy consciente, hay algo que no puedo controlar, y eso me lo da la música. Y esa es la gran potencia con la cual la usamos para muchísimas cosas, ¿no? Les digo, hemos hecho investigaciones para ayudar a la concentración de los niños en la cuestión de matemáticas, hemos trabajado con personas, digamos, incluso para resolver conflictos emocionales, te pueden dar una técnica, ¿no? Allá se mezclan varias técnicas, pero sí, la música llega mucho también a la parte emocional, pero también, digamos, la parte melódica, está más conectada con la parte emocional, la parte rítmica, el ritmo está más conectado con lo visceral, ¿no? Con el movimiento, con lo que necesitamos también extraer a veces a partir del movimiento o de los movimientos que sean. Claro, estamos entonces dándonos cuenta que a partir de una situación, es decir, de pronto pudiera plantearse sobre distintas áreas que pudieran ser por separado, ¿no? En donde podría introducirse la musicoterapia, como yo comentaba, la parte emocional. Sin embargo, estamos viendo que no solo abarca también, por ejemplo, la parte física, sino que tiene que ver totalmente con lo emocional, porque tiene que haber una conexión, ¿cierto? Tiene que haber un modo en el cual la música y la persona hacen este clic, como lo que usted menciona con las películas. Bueno, hay una parte de la que yo no puedo controlar, en donde simplemente hizo clic, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una empatía, de una identificación emocional directamente con la música que estamos escuchando, y a partir de ahí entonces ya podríamos hablar de un trabajo, interpersonal, de un trabajo físico, como lo que mencionamos con el anestesiólogo, ¿cierto? Con lo del anestesia, bajar los niveles de ansiedad, bajar quizás la actividad cerebral, que eso también es importante, la relajación muscular. Todos estos fenómenos podríamos decir que vienen a partir de que desde un inicio hubo una conexión directamente emocional con la música. Y dicha conexión es muy importante porque ahí hay como dos escuelas, ¿no? Hay escuelas que dicen, te tienes que conectar con la música que te gusta y por lo tanto esta música te va a conectar, ¿de acuerdo? Pero también yo puedo generar que tú en ese momento generes, valga la redundancia, una conexión con esta música. A través de la inducción yo puedo generar que tú te entres en contacto con esta música. Y esta música puede tener unas características que te lleve a conectarte mucho con la parte emocional y salir de esta emoción que tienes ahí muy puesta, ¿no? O simplemente bajar el nivel de ansiedad que tienes, pues ahora que tenemos todos, por ejemplo, el saber qué va a pasar,
en el miedo a lo que va a pasar, ¿no? Bueno, la ansiedad más que nada, en el sentido de cuando uno tiene mucho trabajo y está estresado, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y todo eso ayuda con esos tipos de música. Claro, hay que entender que la musicoterapia es un proceso. Todos tenemos, cuando a veces nos sentimos mal, pues un amigo o una amiga, donde vamos a tomar unas cervezas y nos hacen caer el 20 y entonces pues ya, ¿no? Ok, pero muchas veces no, con eso no es suficiente, ¿no? Entonces la musicoterapia también pasa lo mismo. Muchas veces pues estamos en un estado emocional pues triste y nos ponemos música triste, ¿no? Y luego pues poco a poco pues ya estamos conectando con eso, parece que al conectar con eso nos vaciamos y ya luego pues ya podemos continuar, ¿no? Eso es una parte, a veces puede funcionar, pero muchísimas veces no funciona. Se tiene que hacer un proceso que vaya desde un lugar donde partes a otro lugar. Lo que has dicho también es importante. La música parece que activa la zona del cerebro donde se encuentran las neuronas de espejo, las encargadas con la empatía. Entonces, si resulta que activan estas, podemos con la música empatizarnos, no nosotros como personas, que también evidentemente porque estamos ahí en el sistema, empatizarnos con el paciente. Es la música, podemos encontrar una música que empatice con el estado emocional del paciente. ¿Y qué pasa si tú te sientes con alguien o con algo que está empatizando contigo? Haces clic y haces conexión. Y a partir de aquí, de esa conexión, te abres a escuchar, te abres a que te afecte. Y este efecto es el que usamos para luego trasladarnos de un lugar a otro. Lo digo así muy, como explicando una historia para que se entienda. Evidentemente eso tiene nombres técnicos y todas estas cosas, pero no es aquí ahora el momento de ver todo eso exactamente, ¿no? Ese punto es muy importante porque todos sabemos y todos tenemos claro que la música nos conecta con las emociones y nos ayuda o nos hunde, ¿no? Todos lo sabemos, ¿no? Pero claro, todos sabemos que la aspirina pues nos puede ayudar para algunas cosas, ¿no? O que las flores de Bach nos ayudan para otras, o que un cirujano no sabe, pues o sabe operarnos una apendicitis. Sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Para hacerlo bien se necesita un entrenamiento, ¿no? Yo sé que las flores de Bach funcionan, pero ¿qué flores de Bach, no? Yo sé que biomagnetismo funciona. ¿Qué biomagnetismo, no? ¿O cómo lo aplico? ¿O qué tengo que aplicar? Hay muchas escuelas, hay muchas cosas. Entonces es una cuestión de técnica, ¿no? Sabemos de entrada que la música tiene esos efectos, porque además se ha comprobado en el cerebro, pero ahora bien, es como si nosotros supiéramos ya todo el diccionario de la Real Academia Española y todas las normas perfecto. Eso no nos dice que podamos escribir una novela. Solo nos dice que lo conocemos. Todos los que escriben grandes autores lo conocen, pero no todos los que lo conocen son grandes autores. Entonces, una cosa es conocerlo y la otra es saberlo aplicar en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, está muy bien en resolución de conflictos, pues hemos aplicado en casos de bullying, en prisiones, por ejemplo, para el hecho también de lo que es la musicoterapia clínica, no solo para enfermos, sino también para lo que serían los familiares y los médicos, en musicoterapia educativa, es decir, cómo usamos la música para ayudar en todos estos procesos, ¿no? Eso realmente es muy importante y hay que formarse técnicamente porque sí exige unos conocimientos, porque de la misma manera que desencadena emociones, desencadena cosas, podemos a través de la música, y se ha comprobado, ¿no? Digamos, se ha aplicado música alguna vez y se ha generado sin querer un ataque epiléptico a una persona epiléptica, ¿no? Con unas determinadas músicas. Entonces, por eso hay que conocer un poco lo que hace. Tenemos que hacer una historia musical. Si tú vienes como paciente conmigo y resulta que yo tengo una música que relaja a todo el mundo, pero a ti está conectada esta música en un momento que tú tuviste algún trauma importante. Entonces, esta música no te va a relajar, te va a conectar con ese trauma. Entonces, si yo quiero ayudarte o tú quieres ayudar con ese trauma, por ejemplo, tú lo puedes poner, te digo, ok, pues trabajaremos con eso, pero de una determinada manera, no te la pondré de golpe, ¿no? Llegará un momento en que cuando estés a punto para trabajarlo, eso va a ser la conexión final para que lo puedas sacar. Pero tienes que estar a punto.
te tengo que hacerlo sacar en un lugar que esté seguro, no de golpe, ¿no? Como cuando aprendes a nadar, no sirve que te echen a la alberca de golpe, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora bien, si tú no quieres trabajar eso o no estás preparado para trabajar eso, yo no te voy a poner esta música en ningún momento, sobre todo con inducción, porque sé que te va a despertar cosas y por lo tanto vamos a trabajar otras posibles cosas, ¿no? Porque nuevamente cuando un paciente viene por una cosa y no siempre o muchas veces lo que realmente le produce todo eso no es por la cosa a la cual viene. Hay otra cosa más interna, más antigua, en la cual hay que trabajarlo muy bien. Muchas vienen de la infancia, incluso anteriores a la infancia, para aquellas personas que crean pues, en que hay vidas anteriores, ¿no? Es decir, tenemos que ver todo eso, ¿no? Hay personas que creen en las vidas anteriores y personas que creen que las vidas anteriores no son más que las herencias que tenemos de nuestros antepasados que se han transmitido, ¿no? No importa. Digo no importa porque aquí no estamos juzgando creencias, ¿sí? Estamos trabajando, digamos, en el sentido de que podamos solucionar un tema que a esta persona pues le tiene preocupado, más que ocupado, ¿no? Ahora se ocupa, pero le tiene preocupado porque, lo que digo, cuando alguien viene a terapia, es porque hay una parte suya que necesita solucionar algo, pero como no lo ha solucionado desde hace tiempo, hay una parte suya que tampoco lo quiere solucionar o no ha podido solucionar. Entonces está esta dicotomía, ¿no? Y entonces, pues nosotros lo trabajamos desde este punto de vista, ¿no? Y la música aquí sí se utilizan diferentes maneras en función de la sesión. Luego, si quieres, podemos hablar de eso. Incluso se puede decir, oye, ¿cómo yo podría utilizar a veces la música en mi casa para en un momento que me sienta así un poco intranquilo, pues qué puedo hacer para sentirme un poco más tranquilo, ¿no? Pero eso no significa que si él tiene insomnio, si la persona tiene insomnio, que el insomnio se le pase. Eso significa que quizá esa noche va a poder dormir tranquilo. Pero si no puede dormir tranquilo durante muchas noches, es que otra cosa anterior. Claro, estamos viendo entonces, por ejemplo, que realmente existen muchas ciencias que se encargan de la salud. Usted mencionaba, por ejemplo, las flores de Bach, que se considera quizás una terapia holística, y menciona al mismo tiempo la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, pongo de ejemplo que una cosa obedece a otra dependiendo del objetivo, como si alguien tiene un accidente automovilístico, pues en el momento requiere un paramédico o un cirujano o alguien de la medicina alópata, ¿no? No se le va a ir a poner flores de Bach, eso es para otra cosa, ¿no? Entonces, si bien la musicoterapia es importante, existen áreas objetivas en las cuales la musicoterapia se enfoca y que puede resolver de manera muy objetiva. Me gustaría que abordáramos eso. Sin embargo, antes de abordar eso, me gustaría leer los comentarios y preguntas que nos están dejando. Les recuerdo a los que nos están percibiendo aquí en el programa que pueden dejar sus comentarios y sus dudas para el doctor Joseph, por supuesto, que si tienen cualquier duda sobre musicoterapia o algún comentario, aquí lo vamos a leer. Y, por ejemplo, Sergio Adolfo Pérez nos comparte, es muy interesante, deberían considerar todos los cirujanos en la preparación preoperatoria, aplicar la musicoterapia. Sergio Pérez, que por cierto es médico y pues ha trabajado muchos años junto con cirujanos, ¿no? Entonces nos enriquece con este comentario justamente que aborda la parte de bajar el estrés, la importancia de apoyar en ese sentido al anestesiólogo, que es literalmente un punto vital de las cirugías, ¿no? Betty Ruiz nos comparte, comentar sobre la música cotidiana que muchas personas escuchan y que tal vez de forma inconsciente alteran o desequilibran los estados emocionales por la música en sí misma, letra o el volumen. ¿Podríamos comentar al respecto, doctor? Sí. Bien, con la primera pregunta, pues es clarísimamente. Puede que haya un problema, que es que nosotros pues no estamos en la industria farmacéutica y a veces la industria farmacéutica en relación a lo que es en los hospitales
pues bueno, a veces unos necesitan de los otros y los otros de uno para poder generar, ¿no? Pero sí, en el preoperatorio, además, si vamos a eso, ya hay estudios universitarios, estudios de investigación, estudios doctorales, tesis, de doctores de anestesiólogos, donde en España ya hay, donde, digo España porque conozco este caso, donde se ha demostrado ya todo este proceso, ¿no? Y que funciona bien. Realmente funciona bien para la anestesiología, no le estás poniendo químicos al paciente y realmente toma una conciencia de esto, ¿no? Y esto es muy importante. Casi siempre, cuando a mí me ha tocado trabajar, es el miedo, es decir, la ansiedad de no saber qué va a pasar. Y sobre todo, también allá deja muchas cosas, ¿no? Sale la parte controladora de cada uno. El control no es más que saber, oye, estoy aquí, no me va a pasar nada, ¿ok? Y ese control, claro, fijaros que tenemos mucho miedo cuando vamos, a veces hay gente que tiene miedo cuando va en el avión, ¿no? Pero en cambio no tiene miedo cuando va en el coche. Y si manejamos el coche tenemos menos miedo. Nosotros, el del lado quizá más. ¿Pero por qué? Porque tenemos el control. Entonces, ¿qué pasa? En una operación no tienes control de nada y además te ponen la anestesia. Es decir, menos control de nada. Entonces, pues es trabajar esta ansiedad y trabajar y ponerte en manos del cirujano, confiar en él, por eso estás allá, ¿no? Es decir, es esto. Bueno, a veces no hay posibilidad de hacerlo, ¿no? Cuando entras en una urgencia y tal, pues no hay posibilidad de hacerlo, pero normalmente en las cirugías programadas sí hay posibilidad de hacerlo y evidentemente no es lo mismo una extirpación de un riñón por cáncer o de un tumor alojado en algún lugar importante, aunque sea benigno, pero un lugar donde es peligroso trabajar, que no sé, una operación que es más, una intervención quirúrgica que es más normal, ¿no? No tan problemática. Aún así, como estamos hablando de miedos y emociones, eso depende de cada una de las personas. Hay personas muy aprensivas y personas no. Personas que al entrar en el hospital solamente con el dolor ya les sube la presión, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que tratar y en ese sentido, pues sí tiene mucha importancia y deberían empezar a pensar en los hospitales que eso es un mecanismo. Hoy en día escuchar música en un hospital no es tan caro. Digo, los aparatos es muy fácil, ¿no? Lo único es que son las secuencias y sí, ahí hay una inducción. Yo cuando trabajo así, lo primero que trabajo es cuando sé que el paciente se va a operar, muchas veces ingresa la noche anterior, a veces no, a veces entra en la mañana para ya ser intervenido al cabo de unas horas, ¿no? Entonces yo trabajo unos días antes con él, le hago una secuencia de músicas para llevarlo a desde un estado de ansiedad a un estado de paz, y en estas músicas le vamos haciendo una inducción, ¿no? Una inducción es que se conecte él con sus miedos, los vaya descubriendo en la primera música, y en cada una de las músicas va encontrando solución a estos miedos hasta dejarse ir y vivir en un estado de paz. A partir de aquí, él esta dinámica la puede repetir en su casa con el teléfono, el iPad, iba a decir el CD, pero ahora ya no se usan los CDs, ¿no? Digo, antes se lo grababa en un CD, ¿no? Ahora ya se lo das en una USB y ahora ya ahora ya tampoco en una USB, ya se lo envías directamente allá, ¿no? Y digo envío porque ahí sí es importante las versiones, estamos trabajando con sonido, entonces la versión de lo que tú haces, tanto a nivel de la calidad del sonido como de la calidad interpretativa para tú buscar algo, ¿no? Entonces sí afecta. Y como afecta, pues entonces pues sí les doy las músicas porque son las versiones concretas que sé que han trabajado con ellas, porque otra versión diferente pues va a dar diferentes efectos, evidentemente, ¿no? Porque hay versiones más agresivas, pero bueno, eso ya son cuestiones técnicas, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, que era si la música que escuchamos en la calle nos afecta, definitivamente, sí, lo que he dicho antes, no somos conscientes quizá de que nos afecta, pero nos afecta, ¿no? ¿En qué sentido? Pues, bueno, las letras, por un lado, evidentemente, ¿a quién afecta más? Pues como la música es una cosa de éxito social, como quien lo canta es de éxito social, la letra que diga lo dice un exitoso y por lo tanto puede ir calando. ¿A quién cala más? Pues evidentemente los niños no, porque no son capaces de comprender de momento lo parte de la letra, solo algunas cosas malsonantes, pero aún sin el significado concreto. A los adultos
a unos los va a afectar, pero tienen ya capacidad para no hacerlo, y sobre todo el proceso adolescente. ¿Por qué? Porque esas letras están asociadas con esos estados emocionales y aún no tienen la capacidad de poder entender o de poder transmitir lo que dicen, el significado, a algo, digamos, en relación con los demás, ¿no? Porque quien se encarga de hacer eso, por cierta manera, sería la zona frontal, es decir, los lóbulos frontales, que no están generados hasta los 20, 21 años, no están totalmente maduros, ¿no? Y además es la zona donde se gestiona nuestra capacidad de elección, ¿no? Nuestra libertad. Perdón que les hable mucho del cerebro, pero es que también es importante. Nada tiene que ver que habla del cerebro, en que puede ser una cosa muy espiritual y muy holística, en ese sentido, ¿no? Una cosa no tiene por qué entender lo otro, ¿no? Lo que nos dice el cerebro es que qué nos funciona, qué nos pasa cuando sentimos estas emociones, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque cuando los adolescentes que están formando su personalidad escuchan estas músicas, pues pueden tirar hacia un lado, ¿no? Y por desgracia, muchas de estas músicas pues, nos hablan del machismo más radical, y México y por extensión muchos países latinos, desde España, Italia, Grecia, todo el norte de todos los mediterráneos, ¿no? Digamos, y luego hasta aquí, pues son países donde es un verdadero problema las consecuencias del machismo, ¿no? Y la violencia por otro lado, ¿no? En cuanto a la otra parte de la música, ciertas músicas, el volumen afecta clarísimamente, ¿no? Si alguien siempre está hablando, aunque esté hablando normal, está gritando, a ti parece que te esté riñendo. El volumen alto afecta y te altera. El volumen bajo, pues te va calmando, ¿no? Eso de entrada general. Por otra cosa, también hay otro elemento aquí, ¿no? Que no se ha tocado, no solamente es lo emocional. Hay músicas que lo cognitivo también no digamos te atrofian, pero sí no te dejan imaginar nuevas cosas o pensar nuevas cosas o buscar nuevas alternativas, porque te están siempre machacando con una serie de cosas porque no le dan energía al cerebro. El cerebro necesita cosas nuevas, vitalidad, ¿no? Si tú le das siempre lo mismo, te vas durmiendo o bien te vas machacando en algunas cosas, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No voy a entrar aquí en qué músicas, imagino que muchas gentes tendrán las cuestiones en la música. No estoy hablando de estética, no estoy hablando de gustos, no estoy hablando si son mejores o peores, estoy hablando de efectos que hacen, ¿no? Otras músicas que pueden ser muy cultas también pueden tener unos efectos que algunos son perjudiciales y algunos no, pueden ser, no sé, pero en cierta manera estoy hablando un poco de lo que puede llegar a causar la música, evidentemente no si la escuchas una vez, no si la escuchas dos, pero sí si solamente escuchas esta. Claro, doctor, y entendemos, por ejemplo, que la música nos afecta y nos puede, es decir, consta de diversos factores, ¿no? Hablaba usted de estética, hablaba usted de gustos incluso, y nos afecta, nos puede afectar para un beneficio como para algo quizás negativo. Entonces, bueno, me remonto a hacer énfasis en la disciplina de la musicoterapia que se ha enfocado a justamente crear beneficios a partir de estos factores, ¿no? Conjunta y estudia todos estos factores y entonces, a partir de objetivos que cumplir, pues hay ciertos beneficios. Para cerrar, maestro, estamos prácticamente ya concluyendo. Para cerrar, me gustaría que, retomando este punto de los beneficios que puede aportar la música y englobándolas desde una disciplina como lo es la musicoterapia, ¿qué beneficios podría traernos la musicoterapia? Y con esto extiendo a otra pregunta también. ¿Por qué una persona va a una sesión de musicoterapia o acude a sesiones de musicoterapia? Ok, bien. Por lo que vienen las sesiones de musicoterapia son de mucha diferente índole, ¿no? Desde trabajo de musicoterapia para parejas, para bajar la ansiedad, para, digamos, concentrarse en toma de decisiones, para no sé, muchísimos campos. Es un campo que la musicoterapia puede abarcar muchas cosas, prácticamente los mismos que se pueden abarcar los psicólogos, ¿no? A veces con técnicas luego psicológicas, a veces con técnicas holísticas,
podemos estar desde los dos lados, ¿no? Hemos trabajado con empresas, con mucho, lo que pasa es, primero, tienes que sentar qué es lo que vas a trabajar. Si te viene una persona que, por ejemplo, necesita trabajar su interior porque no encuentra el camino, ¿no? Por decirlo así, porque está en un momento de que no sabe qué hacer, ¿no? Pues ahí le puedes ayudar primero a calmar esa sensación, a encontrar un poco su yo, y después a partir de aquí ver lo que están las cosas, tomar decisiones, y esas decisiones saber lo que comportan, ¿no? Es como decir, yo me quiero adelgazar, me apunto al gimnasio, pago la cuota, sí, pero no vas. Entonces, si no vas, pues ok, el primer paso lo has hecho, ¿no? Pero si no vas, no va a pasar nada. ¿Okay? Eso es muy importante. Luego, pues las sesiones de musicoterapia las podemos hacer también desde muchos ámbitos, desde musicoterapia en línea hasta musicoterapia grupal o musicoterapia individual con presencial, ¿no? La cuestión siempre es que el terapeuta, primero que el paciente busque qué puede hacer con la musicoterapia, es decir, aplicamos la música junto con otras cosas o sola, para realmente encontrar cuál es la cuestión que te preocupa y cómo solucionarla. O, si no hay nada que preocupe y cómo solucionar, también es cómo yo puedo en esa, no tengo problemas enormes, pero necesito pues sentir que tomo las riendas de mi vida, o sentir que hago, no sé qué, que voy a estar mejor, ¿no? Quiero estar mejor, ¿no? Simplemente, pues también nos puede ayudar desde este punto de vista, ¿no? Pero ya digo, en cada momento aplicamos. Yo lo que suelo hacer es cuando hay un paciente, me dice el problema que tiene, lo escucho, y luego digo, ok, mira, ¿qué te parece? Yo te diseño eso. ¿Qué te parece si vemos eso, hacemos de esta manera eso? ¿Tú estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No? En eso te puedo decir que hay gente que enseguida se abre, ¿no? Y se abre y dice, wow, sí, porque está muy puesta en las terapias básicamente 100% holísticas y dice, wow, perfecto. Me ha tocado también trabajar con gente que no están al 0%, al menos 100% en lo holístico, como también me ha tocado hacer cursos para abogados, para gente que es muy metódica y también han visto, ay, caray, sí funciona, ¿no? La música está como a medio camino entre las dos cosas, ¿no? Y no es porque no, simplemente es muy bueno, porque hace conexiones entre las dos cosas, ¿no? A veces usamos técnicas que son, podríamos decir, los psicólogos dirían, es que los que somos más holísticos usamos técnicas que son psicológicas. Sí, quizás sí. Pero si vamos a la historia, quizás los primeros psicólogos que lo usaban, ¿okay? Lo usaban porque lo habían visto usar en otros químicos, ¿no? ¿Qué sería la farmacología sino la herbolistería hecha moderna, por decirlo así? Entonces, ¿qué es lo más natural, lo que es lo primero, qué es lo segundo, ¿no? Para mí lo importante es qué es lo que yo puedo generar para que el paciente encuentre el camino para realizarse o curar o solucionar o simplemente tener presente lo que quiere, ¿no? Y la ventaja que tiene la musicoterapia, en cierta manera, es que sí genera químicos en el cerebro, pero no ingieres químicos. Y eso creo que es muy importante. Claro, claro, doctor. Les recordamos a los que nos están percibiendo en este momento, que nos están acompañando, dado el tiempo que tenemos muy limitado, estamos prácticamente ya concluyendo, no podemos extendernos más en este tema que es tan interesante y podríamos seguirnos horas y horas hablando de esto, pero estamos viendo que hay mucha gente interesada, nos están dejando comentarios y demás, entonces, si a alguien le gustaría un acercamiento más profundo, más personal con la musicoterapia, estamos dejando el contacto del doctor Joseph aquí en los comentarios, de ahí lo pueden tomar, y bueno, cualquier acercamiento que quisieran tener con la musicoterapia, pues ahí lo pueden tener. También estamos preparando distintos talleres, ahorita con la situación de la cuarentena y demás, creo que es muy importante, pues tanto la salud física, mental, espiritual, y el desestrés también, ¿no? Un poquito de música, un poquito de relajación, y qué mejor acercamiento que con lo que tenemos de esta herramienta tan maravillosa que es la música. Entonces, pues estén atentos también aquí a la página, ahí está el contacto del maestro Joseph. Le agradezco mucho, maestro Joseph, por su intervención,
por su colaboración y pues bueno, aportarnos sobre este tema tan interesante que es la musicoterapia. Fue un placer haberlo tenido aquí en el programa de Escucha Consciente. Muchas gracias, Oscar. La verdad ha sido un placer, pues nos conocemos desde hace un tiempo ya cuando viniste a la maestría en Guanajuato. Y quizás sí podría dar un tip importante, que es que de momento cuando ustedes se sientan estresados, si agarren la música que en principio a ustedes les guste, o sientan que esta música les va a poder desestresar, pero sobre todo, dense el tiempo de escucharla, no ponerla y estar tapeando. Se sientan y en ese sentido, si son conscientes de escuchar esta música al nivel que ustedes quieran, ese proceso de la conciencia, escuchar la música al nivel que ustedes quieran, profesional, no profesional, simplemente disfrutando o estando con una copita de vino, con un vaso de agua o con lo que sea, pero dense este tiempo. El hecho de darse ese tiempo, van a ver que la respiración se les va como a unificar muchas veces en relación bastante con la música, si no tiene voz, y la otra cosa es que van a estar en el aquí y el ahora, y eso es quizá la mejor medicina. Lo que pasa es que muchas veces la música nos puede ayudar cuando nosotros mismos no podemos estar en ese proceso. Por lo tanto, la escucha es un primer tip, ¿no?, del cual trabajamos, y luego hay técnicas para estar en el aquí y el ahora, pero de momento les doy ese tip y a ver cómo les funciona. Pueden dejar las respuestas aquí en Palabrando la Tierra, en el programa, y entonces pues a ver cómo les funciona y a partir de aquí podemos ver otras cosas. Al final son cosas no son tan complejas, son bastante simples pero directas. Hay que dar en el camino directo para llegar. Bien, doctor, pues muchísimas gracias, fue un placer haberlo tenido en el programa. Gracias por el tip, que claro que es algo que todo mundo podemos aplicar, es una gran herramienta. Y muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando en este momento, que nos dejaron su comentario, su reacción por ahí también, muchísimas gracias. Sigamos compartiendo estos escenarios, estos espacios, sigamos compartiendo la música, también es muy importante. Si yo tengo música o canciones que a mí me identifiquen y me hagan sentir de cierta manera, pues compartámosla, ¿no? Entonces vamos a escuchar la música un poquito más consciente y a utilizarla de una forma mucho más consciente. Nos estamos despidiendo, nos vemos en la tercera edición, que es justamente la próxima semana, martes también, a las 6 de la tarde, y continuamos con este tema de escucha consciente. Muchas gracias a todos, gracias doctor, y muchas gracias a Palabrando la Tierra también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.